primeramente por la oportunidad de poder abrir y escudriñar tu palabra, Señor Dios. Somos tu pueblo, Señor Dios, necesitados de ti, Señor Jesús. Te ruego, Padre, que tú uses mis labios, que tú des, Señor amado, la semilla de tu palabra, Señor Dios, en nuestro corazón, porque es tu palabra la que nos guía. Tu palabra ya es bendita, Señor Jesús. Sin embargo, nuestro corazón necesita estar preparado para recibir de esa palabra, Señor Dios, sobre nuestra vida. Háblanos, Señor amado. Usa, Señor Jesucristo, mi vida. Yo me escondo detrás de tu cruz, Señor Dios. Habla tú, Señor, por medio de mis labios, Padre. En el nombre de Jesús te lo rogamos y te damos gracias, Dios. Amén, amén, amén. Bendito y alabado eres por siempre, Dios. Vamos a la palabra de Dios, a Primera de Reyes. Bendito su nombre, aleluya. Primera de Reyes, capítulo 18. Vamos a ver una historia conocida. Habla acerca de Elías, cuando tiene el encuentro con estos 450 profetas de Baal, hablando acerca de tiempos de idolatría, tiempos en donde estaba ese pleito en cuanto a quién era el Dios al cual debían de servir, y Elías simplemente dijo, miren, vamos a hacerlo fácil, vamos a ver quién es el Dios que puede hacer descender fuego sobre el altar. Dice Primera de Reyes, capítulo 18, vamos a ver el versículo 30. Conocemos la historia, por eso no leemos todos desde el capítulo 1. Y dice el versículo 30, Elías dijo entonces a todo el pueblo, acercaos a mí, y todo el pueblo se llegó a él, y él reparó el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido palabra de Jehová, diciendo, Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una reguera alrededor del altar. Cuando cupieran 2 satos de simienta, compuso luego la leña y cortó el buey en pedazos y púsola sobre el altar. Hasta ahí por ahorita. Dice entonces la palabra de Dios que edificó un altar. ¿Cómo nosotros edificamos un altar? Primero está el deseo. Todo inicia con un pensamiento, con un deseo, con un anhelo. Y el anhelo de Elías era que de alguna manera se conociera el poder de Dios y que de alguna manera fuera destruido Baal y los profetas que estaban en ese tiempo trayendo confusión al pueblo de Israel. Entonces, lo primero que hizo Elías fue tomar una decisión de edificar un altar, pero se encontró con que el altar estaba arruinado, estaba derribado, estaba destruido. Este altar no era un altar que había sido edificado para Baal, no pudo haber edificado sobre algo incorrecto. Si nosotros estudiamos desde antes de Elías, desde Josué, nosotros encontramos que en el pueblo de Israel era donde se habían edificado altares. Quiere decir que entonces ese lugar estaban las ruinas de donde se había edificado un altar para Jehová. Pero si ya estaba arruinado, quiere decir que no hubo un seguimiento, no hubo alguien que volviera a hacer un altar para Jehová. Cuando nosotros hacemos un altar o en el Antiguo Testamento, cuando se edificaba un altar, era un memorial. Quizás cuando pasaron por el Jordán, también de ahí era una victoria, era un recordatorio. Dice, dejaremos este altar para que nuestras demás generaciones, cuando vean el altar, recuerden,
por aquí pasó el pueblo de Israel, por aquí la presencia de Dios estuvo protegiendo al pueblo de Israel. Entonces, siempre que había una victoria, los sacerdotes levantaban un altar, pero no había o no hubo este seguimiento, y entonces el altar estaba derribado, estaba destruido. Entonces, Elías sabía que lo primero era tener esa decisión de edificar una vez más el altar. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Dice que todo esto fue en el Monte Carmelo. Ahora, la palabra Carmelo o el Monte Carmelo nos habla de el jardín. Quiere decir entonces que nos remontamos hasta el huerto en la relación que Dios tenía antes de que entrara el pecado con Adán y con Eva. ¿Qué es lo que pasa cuando entra el pecado? Dios necesita restaurar, y hay 7 resultados cuando el hombre pecó. El primer resultado cuando entra el pecado en el huerto del Edén es que la palabra de Dios fue penetrante, de tal manera que ellos tuvieron miedo. ¿Qué fue el número 2? El número 1, la palabra de Dios fue penetrante. Número 2, se escondieron con vergüenza delante de Dios. En lugar de tener esa cercanía, su misma conciencia buscaba alejarse de Dios. Número 3, mostró Dios el mal que había en sus corazones. Número 4, tuvieron miedo. Número 5, tuvieron la desnudez, tuvieron conciencia de ella y vieron que la gloria de Dios, su cobertura, la habían perdido por causa del pecado. Número 6, culparon a Dios de su falta. Y número 7, culparon a la serpiente. Hubo esa autojustificación en lugar de un arrepentimiento. Entonces, ¿qué es lo que el resultado del pecado? El ser apartados de la presencia de Dios. ¿Qué pasa cuando el ser humano se cree con ese orgullo de revelación, de redención, de satisfacción, y cree que merece algo mejor, que cree que el pecado no va a hacer efecto en nuestra relación con Dios? Pero si nos damos cuenta, todo lo que Adán y Eva perdieron porque permitieron que el pecado entrara. Entonces, dentro de nosotros ya está el pecado. Nacemos en pecado, crecemos en pecado, y nuestras decisiones siguen siendo constantemente erróneas, en fallas, en deseos hacia la carne. Entonces, ¿qué me puede arruinar mi altar, mi relación con Dios? El pecado. Y ese es de una manera sutil. El pecado entra a nuestra vida de una manera tan sigilosa que no nos damos cuenta. El enemigo no se va a presentar como a veces lo vemos en caricaturas, con cuernos y con cola y soy malo y soy malvado. No, se presenta como un ángel de luz, se presenta como algo hermoso, porque acordémonos que robó de la gloria de Dios. Y eso lo utiliza para cambiar, para transgiversar, porque su deseo es arruinar el altar. Porque si nosotros tenemos un altar arruinado, mis generaciones no van a conocer a Dios. Pero si yo tengo un altar levantado, ¿qué va a pasar? Va a descender el fuego. Mi tema es la necesidad de que haya fuego en el altar. Es una necesidad que usted y yo debemos de tener constantemente, que el fuego no se apague. ¿Por qué? ¿Qué me da qué seguridad me da el que yo tenga suficiente fuego en mi altar? Bueno, uno de ellos es que el fuego consume o transforma mi forma, mi naturaleza. Nosotros nos levantamos y tenemos formas, tenemos ideas,
Y a veces no son esos los piensos y los planes de Dios. Pero si yo tengo fuego en mi altar, ¿qué van a pasar con esas formas? Se van a consumir, se van a cambiar y entonces voy a entender los planes de Dios. ¿Sí? ¿Qué pasa también si hay fuego en mi altar? Me habla de que tengo una comunión directa con Dios. Y si Dios es conmigo, imagínense como un niño que tiene la protección de las alas del omnipotente de su padre. Hay seguridad, va caminando con esa seguridad, con esa paz, con esa tranquilidad de que dice, mi papá está conmigo. Ajá, yo las puedo todas, ¿por qué? Porque mi papá viene aquí conmigo. Entonces, me da seguridad, me da confort. Y algo que vamos a ver aquí en esta historia de Elías, vamos a ir más hacia adelante. Y dice entonces en el versículo 30, dice que Elías llamó a todo el pueblo y dijo, acercaos a mí, y todo el pueblo se llegó a él, y él reparó el altar de Jehová que estaba arruinado. Entonces, era un altar de Jehová. Ajá, era un altar de Jehová, pero estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob. Entonces quiere decir que nadie de las tribus volvieron a ese altar y dejaron que el altar se arruinara. De 12 tribus, que hablábamos de infinidad de personas, era el líder, una tribu, y de ahí eran bastante gente, la cual no hubo uno que se levantara a que el altar no fuera arruinado. Uno pudiera decir, bueno, es que solo los sacerdotes eran los que tenían que hacer sacrificios, solo los sacerdotes podían levantar, pero eso hablaba de que en la memoria de ellos ya no estaba el propósito de que el fuego descendiera. Su mente, sus ojos, todo estaba más puesto en la idolatría. Eran más, se creía que eran más los de Baal que los que estaban para con Dios. Y vamos a ver, gloria a Dios, aleluya. Bendito eres, Dios. Gloria a tu santo nombre, Jesús, aleluya. Con mi esposo estuvimos viendo acerca de las tribus. No sé si esta hojita la tenga en casa. Voy a hablar un poquito acerca de las tribus. Vamos a hablar acerca, por ejemplo, de en el lado del candelero. Vamos a ver. Gloria a Dios, aleluya. En el lado del candelero. No, aquí. Ajá. Ahí se ve el círculo en el candelero, el menorá. Y de ese lado estaban los primeros hijos de Lea, que es Rubén. Ajá, encontramos en el campo de Rubén, encontramos la tribu de Rubén, que significa ved al hijo. Esta tribu tenía la insignia del hombre y su piedra es la piedra de esmeralda, una piedra de brillantez, ciertamente habla acerca también de una piedra rojiza, pero esta tribu empezó a cambiar. En lugar de ver al Hijo, que viene siendo Jesucristo, empezó a ver las cosas incorrectas.
Cuando nuestros ojos no están puestos en la cruz del Calvario y dejamos de ver al Hijo, todo sinfín de ídolos, de imágenes, de cosas brotan de nuestro hombre viejo y se van a entronar en el lugar que solo le corresponde a Jesús. Entonces, vamos a Génesis capítulo 29. Gloria a su santo nombre. Cuando Lea tuvo a su primer hijo, Rubén, nos habla acerca de cómo ella quería tener el amor de su esposo y pensó que al tener a hijos iba a poder adquirir el corazón de su esposo, pero pues su corazón estaba con Raquel. Dice el capítulo 32, y concibió Lea y parió un hijo y llamó su nombre Rubén, porque dijo, ya me ha mirado Jehová mi aflicción, ahora por tanto me amará mi marido. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Dejar de ver las circunstancias. Aquí Lea lo que tenía o lo que empezó a aprender con su primer hijo fue a darse cuenta, después de que nace Rubén, se da cuenta que no tiene el amor de su marido, pero sí empieza a ver el amor del Padre sobre su vida. Y entonces vemos nosotros como Rubén es este primogénito, y bueno, no sé de aquí cuántos primogénitos dentro de su familia en lo natural. Quienes de aquí puedan levantar la mano y decir yo soy de los primogénitos. Kelly es primogénita. Y unigénita. Hermano Pedro es primogénito. Ajá. Ok. Y así hay diferentes. Uno es la responsabilidad, dicen muchos padres, y mal dicho. Con el primero pues vamos aprendiendo, porque pues ya con los otros ya hay un ejemplo a seguir, pero el primogénito tiene una responsabilidad grande. El primogénito, sus ojos están puestos sobre de él y sus padres le exigen más al primogénito que a los otros, porque le dicen, tú tienes que sacar adelante al hogar, tú tienes que, y está una carga sobre los primogénitos grande. Entonces, Rubén, de alguna manera, nos recuerda la importancia de estar viendo al hijo, no las cargas, no las circunstancias, no la oposición, porque esa siempre va a estar ahí, pero nosotros tenemos que decidir como Elías. A pesar de la circunstancia en la que estaban viviendo, Elías dijo, aquí vamos a reconocer quién es Dios. Vamos a mostrar quién es Dios. Y entonces se paró sobre la verdad. Entonces, vemos nosotros cómo está en el candelero, está la insignia del hombre, está la tribu de Rubén, está la tribu de Simeón y está la tribu de Gad. Algo que me sorprende de la tribu de Gad, dice que el significado es un ejército, una tropa, pero en Primera de Crónicas, vamos a Primera de Crónicas, bendito su santo nombre, y habla de la naturaleza de estas tribus. Y yo quiero que en lo físico, cada uno de ustedes pueda recordar la naturaleza de cada uno de sus hermanos o de sus hermanas, las mayores. Ajá, si hablamos acerca de cómo son los primogénitos, cómo se va forjando el carácter de los primogénitos. Primera de Crónicas 12:8. Gloria a su santo nombre, aleluya. Primera de Crónicas 12:8. Y dice la palabra de Dios que la tribu de Gad, dice también de los de Gad se huyeron a David estando en la fortaleza en el desierto, muy valientes, hombres de guerra para pelear, dispuestos a hacerlo con escudo y paves, sus rostros como rostros de leones, ligeros como las cabras monteses. Ajá. Estos eran
diestros para la guerra. Quiere decir que entonces los de la tribu de Gad, estos eran llenos de fortaleza porque eran intercesores, tenían la intercesión sobre sus vidas, de tal manera que al hablar acerca de un ejército, al hablar acerca de los que están listos para la guerra, es aquellos que en la oración, en la intercesión, están listos a pelear, porque las mejores batallas se ganan en la oración, se ganan de rodillas. Entonces, la tribu de Gad, imaginémonos a Elías. No menciona la palabra de Dios qué tan lejos estaban las piedras, pero en su mente estaba, tengo que hacer el altar de una manera correcta. Y para hacerlo correcto es que cada tribu, si se ha perdido, si está derribado, si perdieron la visión, lo voy a hacer desde la oración. Desde la oración. Entonces, tomó la piedra de Rubén y a la hora de ponerla, quizás los de Baal solamente veían que era un hombre que estaba sudando porque estaban en el Monte Carmelo, pero en la mente de Elías estaba, quiero que la tribu de Rubén esté viendo al hijo, que la tribu de Rubén esté en la postura correcta. Y entonces tomó la tribu de Rubén y él estaba orando internamente y estaba levantando el nombre. ¿Por qué? Porque son 12 tribus. Y el número 12 nos lleva también con los 12 nombres gubernamentales del Padre. Y también nos llevan, la hermana tiene un estudio, fueron muchas las heridas de Jesús, pero menciona 12 fuentes que en el cuerpo de Jesús brotó esa sangre para que nosotros podamos unirnos a esos 12 nombres gubernamentales. Tengo aquí esta hojita hablándome acerca del sol de justicia y de estos 12 nombres gubernamentales, de tal manera que es todo un libro de la hermana que estudió, gracias a Dios por el legado que nos ha dejado, pero en cada uno de estos nombres tiene que ver con el nombre que Elías estaba levantando al tomar cada una de estas piedras e irlas acomodando de manera correcta. Y entonces tomó, dice, la piedra de Rubén y luego tomó la piedra de Gad, y entonces reconociendo que Gad son intercesores. Es ese grupo, esa tribu que nos habla ciertamente que va al frente, que va peleando las batallas, que es diestro en la guerra. Y entonces tomaba la piedra y la acomodaba, y tomaba la piedra y quizás, ¿verdad? Muchos decimos, ay, estoy cansado, porque no menciona qué tan grandes o qué tan chicas eran las piedras, pero pues imaginémonos para poder dar el sacrificio de bueyes, pues no eran tan pequeñas. Tenían que hacer un altar grande para que el buey pudiera ser puesto en pedazos y que descendiera el fuego, que era el propósito. Entonces siguió cada una de las tribus hablando, poniéndolas, pero él levantando el nombre de Jehová. Dice que el primer nombre que encontramos es Jehová, el gran yo soy, ese que se manifiesta de la manera en que él quiere hacerlo. Entonces, Elías, de una manera física, estaba tomando esas piedras, pero de una manera espiritual, él estaba poniendo en alto el nombre de Jehová. Tenemos entonces el primer nombre, que es el nombre no engendrado de Jehová, que es el del Padre. Y entonces llevándolo y diciendo, perdona la idolatría, perdona lo que el pueblo está haciendo, perdona. ¿Por qué? Porque necesita haber arrepentimiento. Para que haya un sacrificio, la primera entrada es arrepentimiento. Entonces, si no había el arrepentimiento en los que estaban ahí, al contrario, dice que los de Baal estaban sí poniendo de su misma sangre y era algo desabominable para Dios, algo abominable para la presencia de Dios, y gritaban a Baal,
Pero Elías dijo, yo lo voy a hacer de una manera correcta, y para hacerlo correctamente debía de haber arrepentimiento. Entonces, cada una de las maneras en que empezó a levantar las piedras, en él había arrepentimiento. Jehová, hemos pecado contra tu nombre, perdónanos porque tu nombre ha sido pisoteado, perdónanos porque por medio de la idolatría ha habido un cambio en cada una de estas cosas de las tribus, y empezó a acomodar el altar que estaba arruinado. Y así con cada uno pudiéramos identificar cada tribu con un nombre del nombre de Jehová. El siguiente nombre encontramos a Jehová fuerte, y luego encontramos a Jehová misericordioso, y así con cada una de las tribus. La tribu de Gad nos habla de intercesores, y la tribu de Simeón, el que oye y obedece. Quiere decir entonces que cuando nosotros escuchamos, tenemos esa habilidad de escuchar y de obedecer la palabra y los mandamientos de Dios. Quiere decir entonces que esta insignia del hombre es levantada en nuestro corazón, es edificada en el altar de nuestra vida. Sí, entonces tenemos nosotros a la tribu de Simeón, el que oye y obedece. Tenemos que cerrar nuestros oídos a otras voces incorrectas. Imagínese usted a Elías, todo lo que se escuchaba ahí en el Monte Carmelo, y él cerrar sus oídos y decir solamente voy a escuchar la voz de mi amado, voy a escuchar la voz de mi Creador y voy a obedecer a su palabra. Ahí pudiéramos hablar, ¿verdad?, acerca de cómo el pecado entró en Eva por el oído, porque escuchó mentiras. Entonces, ¿cuán importante es para nosotros decirle a Dios, cierra mis oídos, no me permitas escuchar voces incorrectas, quiero obedecerte solamente a ti, quiero seguirte solamente a ti, escuchar solamente tu voz? Y entonces eso es lo que estaba haciendo Elías. Cada que agarraba una piedra decía, Señor, cierra mis oídos porque solo quiero escucharte a ti, para obedecerte solamente a ti y obedecer tus mandamientos. Y luego entonces nos vamos a la tribu vámonos al lado de la mesa de los panes, donde encontramos a la tribu de Asher. Vamos a Génesis 49:20, que viene siendo de este lado, donde estaban puestos la tribu de Asher. Génesis 49. Gracias, Jesús. Gracias, Dios. Estos capítulos que nos hablan acerca de las tribus es algo tan impresionante. Solamente vamos a leer acerca de la tribu de Asher, pero encontramos todas las tribus, ¿verdad? Aquí están las bendiciones que Dios soltó a cada tribu, y porque la palabra Asher significa bienaventuranza, la palabra Asher significa blancura, blanquecino. Asher, volver a escuchar tus mandamientos, blanquear. Génesis 49:20. Gloria a su santo nombre. Asher. Gloria a Dios. Tenemos la tribu, es la tribu de Asher. Lo tenemos, versículo 20 dice, el pan de Asher será grueso y él dará deleites al rey. El pan de Asher será grueso y él dará deleites al rey. De aquí es en donde nosotros decimos que la tribu de Asher tiene más facilidad para la palabra de Dios, pues la palabra de Dios es lo que trae deleite a nuestra vida. Entonces, la tribu de Asher nos habla de esa tribu que tiene
facilidad hasta cierto punto de poder alimentarse y alimentar a otros. Entonces, tenemos nosotros en el área de la mesa de los panes, la tribu de Asher, la tribu de Dan, que nos habla de juzgar, y tenemos la tribu de Neftalí. Neftalí es también los diestros en la guerra. Si nos damos cuenta, hay varios que tienen el significado de luchar y nos hablan de ser intercesores, de aquellos que en la oración tienen el poder para luchar. En este tiempo se ha estado hablando, bueno, desde que falleció nuestra hermana Hicks, se habló acerca de la importancia de que en cada iglesia pueda haber guerreros arpa, porque en nuestra garganta tenemos un arpa y en nuestras entrañas tenemos un arpa. Y estas cuerdas necesitan estar ahora sí que afinadas, y la mano del Padre es la que afina estas cuerdas, de tal manera que cuando viene la aflicción, cuando viene la enfermedad, no es otra cosa sino estar afinando la cuerda para que dé un toque especial. Y cuando el arpa en los tiempos de Saúl era tocada por David, sabemos que no podía existir cual demonio que soportara el toque de un arpa. Entonces, esa arpa la tenemos en nuestra garganta y la tenemos en nuestras entrañas. Hay dos arpas dentro de nosotros, dentro del ser humano, y estas arpas se utilizan en la oración. Estas cuerdas son afinadas. Dice que existen diferentes tipos de oración. La oración que se encuentra a las 9 de la noche, a la medianoche, a las 12, a las 3, a las 6 de la mañana, y cada una de esas vigilias o cada una de esas oraciones hablan de un tipo de guerra que se necesita hacer. Por eso encontramos el grupo de guerra de los de Neftalí, y también leíamos que la tribu de Gad tiene que ver con otro tipo de guerra. ¿Por qué? Porque son diferentes oraciones, diferentes guerreros, eran puestos de diferente manera, era utilizado de diferente manera. Es todo un estudio tremendo acerca de ser los guerreros arpa, pero Dios nos invita no solamente a que haya un grupo en cada iglesia, sino que nosotros nos convirtamos en ese guerrero arpa para Dios, afinar nuestra arpa para poder ser utilizada en las manos de Dios. Entonces tenemos la tribu de Neftalí, que habla acerca de esta guerra, esta lucha que se gana en medio de la intercesión, en medio de la oración. Y tenemos nosotros, estamos así como que de rápido viendo cada una de las tribus. Si nos fuéramos a cada una de ellas, pues tardaríamos muchísimo tiempo, pero creo que hemos estudiado ya acerca de alguna de ellas en diferentes porciones. Y entonces vamos a lo que es los pies, lo que es el altar de los sacrificios, y encontramos nosotros al campo de Judá. Judá, que significa alabanza al Señor, que tiene que ver con la piedra del sardio, rojizo, mostrar sangre en el rostro, ser rubicundo, rubicundizarse. Aquí nosotros encontramos que es con la alabanza donde nosotros vamos a poder edificar ese altar. Quiere decir que entonces Elías tuvo la respuesta de que el fuego descendiera y consumiera el holocausto porque lo hizo poniendo de manera correcta las 12 tribus, estableciendo cada naturaleza de estas tribus en alto, recordando a cada tribu lo que cada uno tenía que hacer, el lugar que cada uno tenía que tomar. Entonces, la tribu de Judá nos habla de esa alabanza a Dios, una alabanza sincera, una alabanza de todo corazón hacia Dios, para levantar el nombre de Jehová. Y tenemos la tribu de Zabulón en la parte de los pies.
que significa ciudad continuada, cercar, habitar, resistir. Deuteronomio 33:18. Usted ponga las citas en casa. Le invito a poder estudiar cada una de ellas y poder entonces sí hacer una similitud de cada una de estas tribus con cada porción de estos capítulos que estamos viendo, porque están todas las tribus en cada uno de ellos. Deuteronomio 33, versículo 18, habla acerca de Zabulón. Dice, y a Zabulón dijo, alégrate, Zabulón, cuando saliereis, y tú, Isaacar, en tus tiendas. Sabemos que Zabulón e Isaacar eran hermanos y de alguna manera Zabulón se identificó por aquellos que estaban trabajando para que Isaacar fuera el que tuviera el galardón, el salario, el premio. Quizás en el hogar son como aquellos hermanos que son los que están trabajando y le decía, tú vete a estudiar y yo te proveo del dinero. Es como ese escalón para que tú puedas salir adelante. Entonces tenemos a la tribu de Zabulón, ciudad continuada, que también eran intercesores. Por eso les digo que hay diferentes niveles, hablando de oración, hablando de intercesión, hablando de las tribus en las cuales necesitamos nosotros trabajar. Recordemos que cuando el sumo sacerdote llevaba el pectoral, era el pedirle a Dios su dirección para saber qué tribu es la que iba a salir a la guerra. Entonces, por eso encontramos varios intercesores diestros en la guerra. ¿Por qué? Porque esa es la oración. La oración nos habla de una guerra. La oración nos habla de una batalla que usted y yo tenemos que pelear. Por eso es tan importante la intercesión, la oración en el cristiano. ¿Qué es lo que edifica entonces este altar? Que las 12 tribus sean puestas en nuestro corazón de manera correcta. Y entonces tenemos la tribu de Zabulón, la tribu de Judá y la tribu de Isaacar. Y Primera de Crónicas 12:32, perdón que los traiga para aquí y para allá, esta cita ya habíamos visto Primera de Crónicas, es la misma cita, pero es diferente versículo. Primera de Crónicas 12:32. Por eso les digo que en casa es hermoso el poder seguir con este tema. Y dice el versículo 32, Primera de Crónicas. Gloria a Dios, aleluya. Gracias, Jesús. Es hermosa la palabra de Dios. Bendita es tu palabra, Señor Jesucristo. Dice el versículo 32. Dice, y de los hijos de Isaacar, 200 principales entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Qué hermoso realmente ser entendidos en los tiempos de Dios, saber hacia dónde caminar, saber qué hacer. Entonces, hablando acerca de, recuerdan cuando estudiamos con mi esposo acerca de los signos, las personas que nacen en esta fecha del signo de Aries en la forma correcta, dice que es gente entendida en los tiempos de Dios. Leímos aquí en Primera de Crónicas, que los hijos de Isaacar eran 200 principales entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Sus palabras sabias. Qué tremendo es tener esta tribu en nuestro corazón, ser entendidos en los mandamientos de Dios, ser guiados por los mandamientos de Dios. La palabra Isaacar
significa galardón, salario, premio o recompensa. Su estandarte pues está en los pies, es el león, y su piedra es la de topacio. Satisfacción, placentero, hogar, templo. Cuando nosotros tenemos la satisfacción de que estamos caminando en Dios, es esta piedra, es esta tribu la que se está acomodando para ser edificado ese tabernáculo en nuestro corazón. ¿Sí? Entonces, vamos a los últimos tres que están en la cabeza, que viene siendo en esta parte del mueble del arca. Ajá, gloria a Dios. Y tenemos la tribu de Benjamín, la tribu de Efraín y la tribu de Manasés. Génesis 41, 52. Génesis 41, 52. Efraín significa fructificar y Manasés significa olvido. Génesis 41. Gloria a su santo nombre. Génesis 41, 52. Dice, y el nombre del segundo llamólo Efraín, porque Dios dijo, me hizo fértil en la tierra de mi aflicción, y cumpliéronse los 7 años de la hartura que hubo en la tierra de Egipto. Entonces tenemos nosotros aquí, en el versículo 51 dice, y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque Dios dijo, me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y el nombre del segundo llamólo Efraín. Tenemos el nacimiento de Efraín, y bueno, de Manasés, que fue primero, y después a Efraín. Manasés significa olvido. ¿Por qué? Porque necesitamos olvidar cosas del pasado. Olvidar aquello que atormenta muchas veces a nuestro caminar. Entonces, necesitamos tener la tribu de Manasés y necesitamos amar a nuestro Señor Jesucristo por medio de la tribu de Efraín, que significa fructífero o el que lleva doble fruto. Y la tribu de Benjamín, bueno, pues conocemos al último hijo, al hijo amado de Raquel, que es hijo de la diestra. A Benjamín, el hijo de la diestra, nunca quiso algo incorrecto para ninguno de sus hermanos. Recordemos que cuando se presentan a José, ya como el rey de Egipto, Benjamín dice que era aquel que estaba cuidando a su padre. Benjamín, el hijo más pequeño, tenía una relación íntima con su padre, con Jacob. Entonces nos habla, si hablamos nosotros de los hijos, preguntaba, ¿verdad? ¿Quién de aquí es hijo primogénito? ¿A quiénes toca ser de los hijos de en medio? Vendría siendo, pues hablando acerca no sé, si fueron 4, pues a lo mejor el que siga, y podemos hacer como un círculo de los primogénitos, y luego los de segundo, tercero, cuarto, quinto, no sé cuántos hermanos sean, y luego podemos hacer un círculo de los más pequeños, de tal manera que llama la atención tanto los primogénitos como los últimos. Y los de en medio, pudiéramos decir, pues es como el jamón del sándwich, ¿verdad? Entonces, ¿quién de aquí es de los de en medio? ¿Quién? El hermano Pedrito dice que es de los primogénitos, los de en medio y de los últimos.
de en medio. Ok, ¿por qué digo esto? Porque en pocas ocasiones oramos por nuestros hermanos de carne y el altar viene desde ahí, en que tengamos una relación correcta entre hermanos. Dice la palabra de Dios, si tienes algo en contra de tu hermano, no puedes traer un sacrificio o una ofrenda. Dice, ve primero y arregla lo que tengas con tu hermano y luego entonces sí ven y trae tu presente y será aceptado por Dios. Si leemos nosotros, conocemos la victoria de Elías, porque el fuego descendió. Mi prédica es necesario que haya fuego en el altar. ¿Qué fue lo que hizo cuando descendió el fuego y consumió el holocausto? Dice que le fue puesta la fuerza a Elías, de tal manera que los llevó y los degolló. 450 profetas de Baal, por la fuerza sobrenatural que vino sobre Elías, los degolló, los mató, los destruyó. Destruyó idolatría y el nombre de Jehová fue levantado en Elías y en el pueblo por hacer de forma correcta la manera de edificar el altar. Usted y yo tenemos que edificar de manera correcta. ¿Cómo lo voy a edificar? Poniendo la naturaleza de cada tribu en mi corazón de manera correcta. No importa si empiezo de los pies, no importa si empiezo desde el candelero, si empiezo desde la mesa de los panes, si voy a la cabeza, pero lo importante es que la naturaleza de cada tribu sea puesta sobre mi vida. Yo le estoy dejando tarea, porque usted en casa necesita buscar esta hojita que tiene ya en su casa y poder estudiar y escudriñar cada uno y en oración en esta semana trabajarlo. Pero por otro lado, vamos a llevarlo a práctica en orar por nuestros hermanos de carne. No es casualidad que el primogénito haya sido primogénito, que los de en medio tienen una naturaleza especial, porque muchas veces son el mediador entre los chicos y los grandes. Y después, a veces el grande se cansa de ser el que lleva la carga y ¿a quién se la deja? A los de en medio. Hay quienes son dos de en medio que parece que son los de arriba. Llevan la carga más que los primogénitos. Y hay los de hasta abajo que somos los de, ¿cómo dicen? La gorda del perro, ¿cómo dicen? La torta del perro, no sé. Los que son los chiqueados, los que son apapachados por todos los hermanos, que no quieren que les vaya mal, que tienen la protección tanto de los padres como de los hermanos. Hay a veces que así es, hay a veces que no, que al contrario, por ser el chiquito, se le cargan, ¿verdad? Todos. Y les golpean más porque son los chiquitos los que andan por donde quiera. Yo no sé cómo haya sido su familia en lo físico, pero Elías lo que empezó a hacer fue poner las tribus para levantar. El altar estaba derribado, el altar estaba destruido. Y hay muchos hogares que la primer piedra que tenemos que hacer es pedir por nuestros hermanos. De manera rápida, aquí vamos a hacer algo simbólico. Los del centro primero van a ponerse los primogénitos, que en este caso va a ser mi hermano Pedrito representando a todos nuestros hermanos, y vamos a orar por el nombre de cada uno de ellos. Después, mi hermana Esther y mi hermana Silvia van a hacer un círculo afuera de mi hermano Pedrito, que son los de en medio. Y
bueno, a ti te toca con el hermano Pedrito, primogénito. Y después vamos a poner el último círculo de los que somos los más chiquitos y vamos a orar. Usted conoce el nombre de sus hermanos, usted conoce qué relación tiene usted con ellos. Si a lo mejor por la vida han pasado situaciones que han derribado el altar, la manera como vamos a empezar es hoy, es aquí y es en oración. Y el que le va a dar la fuerza y el que le va a dar el tiempo exacto para poder arreglar las cosas es Dios. No es nuestro tiempo, es el tiempo de Dios. Vamos a hacerlo, vamos a hacer las sillas a un lado, vamos a tener el espacio que ocupamos para hacerlo de esa manera. Vuelvo a decir, los primogénitos, el círculo del centro, cada tribu tenía un representante. La tribu de Rubén venía un sinfín de personas. Cuando hablamos acerca de los de en medio, y luego tenemos a los más pequeños, que ahí entra la tribu de Benjamín. Entonces, cada uno representando a nuestros hermanos. Gloria a Dios, aleluya. Gracias, Jesús. Y el propósito es, el fuego nos trae el poder. Gracias, Jesús. Vamos a orar para dejar de transmitir por los que están viéndonos en la transmisión. Bendito Padre, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por el privilegio de poder conectarnos. Sé tú, Señor, con aquellos que en las redes sociales nos siguen. Bendícelos, Padre Celestial, guárdalos, Señor Jesucristo, en el hueco de tu mano preciosa, Padre. En el nombre de Jesús te lo rogamos y te damos gracias, Dios. Amén.